Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Ingeniería Entrópica, canal dedicado a la enseñanza de materias en ingeniería. En el día de hoy les traigo un ejercicio de tiro oblicuo o tiro parabólico en algunos lugares. Este ejercicio es el siguiente: tenemos esta imagen que tenemos que un proyectil se lanza a una altura de 80 metros y hace este recorrido, ¿no? Tenemos en los ejes cartesianos X e Y. Y nos pide determinar la altura máxima que alcanza el proyectil, determinar el alcance máximo sobre el eje X y determinar los valores de la aceleración normal y la aceleración tangencial en un punto de la trayectoria a los 6 segundos. Los datos que tenemos son los siguientes: son la velocidad inicial del proyectil, 200 metros sobre segundo, el ángulo de 60 grados, la gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura inicial 80 metros. Entonces, ¿cómo se plantea? Primero que nada, las ecuaciones horarias. Lo que tenemos que saber es que en tiro oblicuo, la trayectoria sobre el eje X va a ser en MRU, y la trayectoria sobre el eje Y, sea para arriba o para abajo, va a estar en MRUB. O sea, va a ser retardado cuando sube y acelerado cuando baja, por acción de la gravedad. Entonces, sabiendo estas cosas, ahora sí, planteamos las ecuaciones horarias. Son las siguientes. Para la trayectoria en X, tenemos que el X final va a ser igual al X inicial más la velocidad en X por el tiempo. Vemos que es MRU, no hay aceleración. Siempre, pero siempre no acelera en X, a menos que te diga el ejercicio que acelera, como por ejemplo puede ser un misil que empieza a acelerar, o un submarino, o lo que sea, un avión. Tenemos la altura final en Y va a ser igual a la altura inicial más la velocidad en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración, que en este caso va a ser la gravedad, por el tiempo, al cuadrado. Acá se ve claramente que es movimiento acelerado o retardado, es MRV. Velocidad en X y velocidad en Y. Que veamos cómo se calcula. Por ejemplo, si yo tengo el vector velocidad, que en este caso tiene un cierto ángulo. Este vector se descompone en dos vectores. En un vector, este sería el vector velocidad, se descompone en un vector velocidad en Y y un vector velocidad en X. Entonces acá proyectamos el vector Y y nos quedaría un triángulo rectángulo. Que si yo digo, por ejemplo, el seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y el opuesto, vemos que el ángulo es la velocidad en Y sobre la hipotenusa, que es B. Entonces, BI será igual a B por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, tenemos que BI va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, y como es acelerado o retardado en el GI, va a ser más aceleración por el tiempo. Son las ecuaciones horarias, y la aceleración es la gravedad. Y en el caso de X va a quedar lo mismo, pero con coseno. Se me va a quedar la velocidad por el coseno del ángulo. Me queda velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y como es MRU solamente, no tiene aceleración. Estas son las 4 ecuaciones que se van a utilizar durante todo el ejercicio. Ni más ni menos. Ninguna de más, ninguna de menos. Todo lo que salga de tiro oblicuo sale de estas 4 ecuaciones. Así que por favor se la aprenden. Y les aseguro que si las aprenden y las entienden, cualquier ejercicio de estos es pan comido. Entonces veamos, dice determinar la altura máxima que alcanza el proyectil. Acá lo que va a pasar es lo siguiente.
tenemos una velocidad en X que se va durante el recorrido, se va a mantener constante, o sea, el módulo va a ser constante en X, y en Y se va a ir cada vez frenando a medida que va ganando altura, o sea, más chiquitito se hace el vector en Y y en X se mantiene igual. Acá más chiquitito y acá se mantiene igual. Hasta que alcanza, por ejemplo, una altura máxima en la que la velocidad en Y acá es igual a 0. En Y solamente. Y en X se sigue manteniendo constante. O sea, esto va a ir frenando para arriba, frenando, hasta que alcanza la altura máxima. Y ahora el módulo de velocidad en X se sigue manteniendo igual y en Y empieza a ganar velocidad, pero esta vez el vector apuntando para abajo. Cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y así cada vez más grande. Y en X se sigue manteniendo igual, que es movimiento constante. Acá vemos que tangente a la curva siempre va a ser la velocidad instantánea en ese punto. Serían las velocidades en X, velocidad en Y, XY, y la del medio es la velocidad instantánea. Entonces, esto es lo que ocurre en un tiro oblicuo, con las velocidades. Entonces, sabiendo esto, que la velocidad en Y es igual a 0 cuando alcanza la altura máxima, esto nos va a servir para calcular lo que va a ser el tiempo de este tramo, porque esto se va a dividir así. Va a haber un tramo 1 y un tramo 2, que los divide la altura máxima. O sea, esto va a ir para arriba hasta alcanzar la altura máxima, ese es el tramo 1, y después hasta caer completamente, ese va a ser el tramo 2. Entonces determinemos para el tramo 1 qué es lo que pasa. O sea que, dicho esto, para el tramo 1 va a haber un tiempo 1 y para el tramo 2 va a haber un tiempo 2. Tiempo 1 desde los 80 metros hasta la altura máxima va a ocurrir un tiempo 1 y de la altura máxima hasta el suelo un tiempo 2. Sabiendo esto, entonces sabemos que la velocidad en Y va a ser igual a 0 cuando alcanza la altura máxima. Siempre, siempre, siempre ocurre esto. Entonces, la velocidad en Y va a ser igual. Entonces, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. Como sé que esto va a ser igual a 0, acá voy a despejar el tiempo. Y me queda que el tiempo es igual a menos la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre G. Ahora G, yo voy a decir que todo lo que va para arriba es positivo. Voy a escribir acá, para arriba y para la derecha es positivo. Para la izquierda y para abajo es negativo. Entonces, si la gravedad apunta para abajo, entonces va a ser negativa. Y yo dije que es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Dicho esto, me quedará menos 200 metros sobre segundo por el seno de 60 grados, todo sobre menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Este tiempo será igual a 17,66 segundos. Una vez que tengo este tiempo, este va a ser el tiempo 1. Voy a ponerlo acá.
es el tiempo que va a tardar en alcanzar el del tramo 1, o sea, en alcanzar la altura máxima. Ahora, una vez que tengo este tiempo, lo reemplazo en la ecuación de la altura final, o sea, cuál va a ser la altura a ese tiempo. O sea, la altura a los que está en función del tiempo a los 17,66 segundos va a ser igual a la altura inicial, son 80 metros, más la velocidad en i, que sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, esto es la velocidad en i, y es la velocidad inicial. Acá lo escribí mal, acá es velocidad inicial en i, por el tiempo. Acá por el tiempo, más un medio de la gravedad, que sería menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 17,66 segundos todo al cuadrado. Y esta altura, la voy a llamar altura máxima, va a ser igual a 1609,5 metros, 0,05, perdón. Ahora nos pide determinar el alcance máximo sobre el eje X. Bueno, para determinar el alcance máximo vamos a la ecuación del eje X, o sea, del recorrido en X. Ya tenemos que arranca de 0, la velocidad se mantiene constante y no tenemos el tiempo. Debemos calcular el tiempo total del recorrido. Ahora ya calculamos el tiempo del tramo 1. ¿Cómo calculamos el tiempo del tramo 2? Así después sumamos ambos y va a ser el tiempo total. Entonces, este tiempo 2 lo calculamos a partir de donde termina el tramo 1. Ya sabemos la altura máxima. Ahora podemos calcular cuánto tiempo va a tardar esto en caer desde la altura máxima hasta el suelo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fácil. Con la misma ecuación de la altura, o sea, del eje Y. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Sabemos. El I final va a ser a los 0 metros, porque es cuando alcanza el suelo. El I inicial es el máximo, es de donde partimos en este segundo tramo. Tenemos la velocidad inicial en I, en este tramo va a ser igual a 0, porque arranca de 0. Acuérdense que esto va desacelerando hasta que alcance la altura máxima, donde velocidad en I es igual a 0. Entonces este término se va y nos va a quedar solamente este término. Escribamos todo esto acá. Entonces nos queda, para que lo tengamos más a mano, I final va a ser igual a I inicial más velocidad inicial en I por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto va a ser 0, esto va a ser igual a 80 metros, esto va a ser 0, va a quedar más un medio de menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Despejando el tiempo, nos va a quedar el módulo de esto que está sumando pasa restando 80 metros y esto que está multiplicando a t cuadrado pasa dividiendo y me va a quedar 0,5, que es igual a un medio, por menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La raíz tiene que agarrar a todo. Ahí está. Y este tiempo va a dar dos resultados porque es módulo, pero va a dar un resultado que es negativo.
nosotros tenemos que tomar el positivo, que es en vista al futuro. Entonces, este tiempo nos va a dar igual a 18,11 segundos. Este sería el tiempo del tramo 2. Ahora, el tiempo total del recorrido es igual al tiempo 1, que sería del tramo 1 hasta que alcance la altura máxima, más el tiempo 2. Y esto va a ser igual a tiempo 1, dijimos que varía 17,66 segundos. Más el tiempo 2, que es 18,11 segundos. Entonces, este tiempo total es igual a 35,77 segundos. Ahora que sabemos el tiempo total del recorrido desde que es disparado el proyectil, de acá hasta que toca el suelo, son 35,77 segundos. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos el recorrido total? Reemplazándolo en la ecuación de x. Desplazamiento en x. Entonces nos va a quedar que el x final, que no lo conocemos, es igual al x inicial, más la velocidad en x por el tiempo. Como esta siempre se mantiene en constante, entonces mru. Entonces el x final será igual al x inicial, que es 0, porque arranca a los 0 metros, más la velocidad en x, que dijimos que era igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo, que es 35,77 segundos. Este x final será igual a 3.577 metros. Y por último nos pide determinar los valores de la aceleración normal y la tangencial en un punto de la trayectoria a los 6 segundos. Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Nosotros tenemos en algún punto de la trayectoria, o veámoslo mejor en este dibujito, lo que siempre actúa para abajo es la gravedad. O sea, la gravedad es un vector, este que estoy haciendo en verde, que siempre está apuntando para abajo. Siempre, siempre, siempre. O sea, es el encargado de modificar el módulo de la velocidad en I, la gravedad. Por eso la va frenando cuando el proyectil va para arriba. Lo que frena la velocidad en I es la gravedad. Y lo que empieza a hacer que acelere para abajo es la gravedad también. Vemos que la va empujando para abajo y va aumentando el módulo del vector velocidad. Pero ahora, si hacemos un zoom a esto que ocurre acá, nosotros tenemos, por ejemplo, en el momento que está cayendo o en el momento que está subiendo, vamos a ver, tenemos una velocidad en x y una velocidad en y. Esta sería una velocidad en x y una velocidad en y. Y una velocidad instantánea que va a tener un cierto ángulo. En cada punto, este ángulo vemos que se va a ir modificando. O sea, si esto fuese así, nosotros vemos, por ejemplo, que acá en este punto, la velocidad en x es más chiquitita, la x se mantiene igual y la trayectoria tiene algo así, donde este angulito es más chico que este ángulo beta, este ángulo omega.
O sea, se va a ir modificando el ángulo del vector velocidad instantánea. Entonces, este módulo va cambiando instante a instante. Y tenemos también que hay, como bien sabemos de otros temas, por ejemplo, una aceleración tangencial y una aceleración normal. Está a 90 grados de la tangencial. La tangencial tiene la misma dirección que la velocidad instantánea, porque la aceleración tangencial es la encargada de modificar el módulo de la velocidad instantánea. Y en cambio la aceleración normal es la que le va a modificar el ángulo a la velocidad instantánea. Esto lo voy a escribir por acá. O sea, la aceleración tangencial modifica el módulo de v, mientras que la aceleración normal modifica la dirección de v. Para esto sirven estas dos componentes. La tangencial hace que este módulo sea cada vez más chico o más grande, el de la velocidad instantánea, mientras que la aceleración normal lo que va a hacer modificar la dirección de la trayectoria. Y por último, sabemos que tenemos la gravedad, que siempre va a ir para abajo. Entonces ahora, ¿cómo calculamos estas componentes intrínsecas que son la aceleración tangencial y la aceleración normal? Veamos. Si yo dije que se forma un ángulo beta entre la velocidad en x y la velocidad en y, y a su vez entre la normal y la velocidad instantánea hay 90 grados, o sea que, por ejemplo, puede ser este ángulo, lo puedo llamar, no sé, delta, que va a ser igual a 90 grados menos beta, porque son ángulos complementarios estos dos. Y entre la velocidad en x y la gravedad también son complementarios, o sea, forman 90 grados. O sea, este angulito acá con este otro ángulo acá. Y este, a su vez, es igual al ángulo beta. ¿Por qué? Porque si ambos suman 90 grados, entonces este es igual a este. Dicho esto, ahora lo que yo hago, visto más grande acá, tengo la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y había dicho que así para abajo está la gravedad. Entonces, yo tengo este ángulo que va a ser igual al ángulo beta. Proyecto la aceleración tangencial y acá se forma un triángulo rectángulo. Por lo que puedo decir que el seno de beta es igual al opuesto, que va a ser igual a la aceleración tangencial sobre la hipotenusa, que vemos que es la gravedad. Entonces la aceleración tangencial va a ser igual a la gravedad por el seno de beta. Y la aceleración normal va a ser, en el caso del coseno adyacente sobre hipotenusa, entonces va a ser igual a la gravedad por el coseno de beta. De esta manera, así se calculan las aceleraciones tangenciales y normales en un punto dado. Ahora, lo que tenemos que hacer es averiguar este ángulo beta. Y como dije en un principio, ¿cómo lo calculábamos? Calculando las velocidades en un punto dado y calculando el ángulo que forma con la velocidad instantánea. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto nos pide a los 6 segundos, entonces calculemos las velocidades a los 6 segundos. La velocidad en x se mantiene constante, entonces va a ser siempre la misma. Calculémosla acá. Tenemos que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Siempre va a ser la misma, entonces
va a ser la misma a los 6 segundos, a los 10, a los 15, a los 20. Esto es igual a 200 metros sobre segundos por el coseno de 60 grados. Y esto es igual a 100 metros sobre segundos. En cambio, la velocidad en i a los 6 segundos va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad, que sería menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo a los 6 segundos. Y esto va a ser igual a 114,35 metros sobre segundos. Ahora, una vez que tenemos esto, si bien vemos acá, tenemos el ángulo beta y podemos proyectar la velocidad en i, y lo mismo, se forma un triángulo rectángulo en el que puedo decir que la tangente del ángulo beta es igual de socatoa, o sea, es opuesto sobre adyacente, y el ángulo opuesto al beta es la velocidad en i, o sea, el lado opuesto. Me queda que es velocidad en i sobre velocidad en x, que es el adyacente. Entonces, beta va a ser igual al arco tangente de la velocidad en i sobre la velocidad en x. Por lo tanto, beta va a ser igual al arco tangente de 114,35 metros sobre segundo, que se va a ir justo con 100 metros sobre segundo. Este se va con este. Y esto va a ser igual a aproximadamente 49 grados. Ya tenemos cuánto equivale el ángulo beta. Entonces ahora calculemos las componentes intrínsecas. Sería la aceleración tangencial, dijimos que es la gravedad por el seno del ángulo, que va a ser seno de 49 grados. Va a ser igual a 7,4 metros sobre segundos al cuadrado. Mientras que la aceleración normal es igual a la gravedad por el coseno de 49 grados. Y esto es igual a 6,44 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esta manera calculamos todo lo que nos pide el ejercicio. Acá tenemos las componentes intrínsecas, tenemos la distancia recorrida y la altura máxima alcanzada. Y bueno, hasta acá llegamos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para tener novedades de los próximos videos. Estaré subiendo más ejercicio de física y de otras materias. Estemos al tanto. Un abrazo gigante. Chao.